Se necesitan 2 piedras para hacer fuego. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier. Muy buenos días, Carla. Javier, buenos días a todos, buenas tardes. Y hoy venimos a hablar de una cosa que además justo estamos a punto de explicar más en detalle para nuestro grupo Bistro, pero antes hemos decidido hacer una especie de tentempié, ¿no? O de mini resumen con algunos puntos clave. Y es, como habréis visto en el título ya, cómo pasar de un 1-a-1 a grupo, que consideramos que es parte del proceso natural de los negocios y que suele marcar además un antes y un después, ¿no? Sí, que a todo el mundo asusta muchísimo, ¿no? Es como siempre el cambio de, guay, ¿cómo voy a pasar a grupos? Si llevo trabajando uno a uno toda la vida y uff, qué difícil todo eso. Y sobre todo para la gente que no piense, buah, es que en lo mío seguro que no se puede trabajar en grupo, porque seguro que si buscas un poquito encuentras gente que trabaja de lo tuyo, pero en grupo, y siempre hay maneras de trabajarlo de alguna manera, en la cual no hace falta que trabajemos uno a uno, ni que trabajemos por sesiones, ni que trabajemos por una hora de mi tiempo, vale esto. Entonces yo creo que sí que es un cambio que merece mucho la pena y que sobre todo es una visión que tenemos que tener a largo plazo, que siempre tenemos que pensar en el hecho de decir, oye, o paso a trabajar en un grupo o paso a vender algo que no implique que una hora de trabajo con el cliente implique una hora de personal mía, porque estamos fastidiados en ese caso. Entonces, ¿qué beneficios tiene trabajar en grupo, Carla? A ver, básicamente para mí se resume sobre todo lo que has dicho, ¿no? Al final que cada unidad de cliente o que cada cliente no suponga una unidad adicional de trabajo para ti, porque si no va a llegar un momento en el que no vas a querer más clientes, que esto puede que alguien que lo esté escuchando diga, buah, ni de broma, yo quiero todos, pero de verdad que llega, que nos ha pasado con un montón de entrenadores y de coaches que era como, no, no, a tope con todos los clientes y luego llega un momento que es como, por favor, no quiero ni celebrar que he conseguido un cliente más. Entonces vamos a ver realmente esos beneficios. Lo primero es que es más escalable al final, como decíamos, puedes llegar a mucha más gente y no de peor forma, ¿vale? Que esto también es algo que muchas veces se piensa de, no, es que el cuerpo pierde calidad. Para nada. O sea, como decíamos al principio, se necesitan 2 piedras para hacer fuego y si tienes 35 piedras, más chispa vas a tener aún, ¿vale? Entonces, que pensemos que es algo positivo para todos y que nos va a permitir llegar a mucha más gente. Luego lo siguiente que además, como te decía, que cada vez nos va a costar menos tener más clientes, que cada unidad de cliente no va a suponer una unidad adicional de trabajo. Y eso es algo súper positivo para nosotros y también para la gente que viene, porque le vamos a poder atender mejor en el sentido de que ya lo tenemos más hecho, ya tenemos más claro por dónde va la gente y no nos viene todo tan de nuevas. Luego, además, entre los clientes se suelen generar sinergias súper chulas y se suele aprender un montón. Que si, por ejemplo, estás tú, estoy yo, sola con un cliente, pues vamos a aprender o las sesiones van a dar de lo que dé la combinación de nuestras dos cabezas, pero poco Ujú. más. En cambio, si Sí, tenemos ahí a 10 personas, por ejemplo. esta es una de las cosas que creo que más frena a la gente, pero para mí siempre es la más positiva del hecho de trabajar en grupo, que pensamos, buah, es que tener que trabajar con otros y que la persona tenga que escuchar a otros y que la persona tenga que hacer cosas que a otros a lo mejor le está frenando, sale problemas, sale lo que sea. De eso es de lo que más se aprende. Yo siempre que he trabajado, cuando contratamos también otros coaches y trabajamos en grupo, muchas veces aprendes más de las otras personas que incluso de lo que estás haciendo tú mismo. Porque a lo mejor te dan una visión de un problema que a lo mejor tú tienes y no sabías ni siquiera que tenías. Y dicen, va, pues me estoy encontrando con esto. Ostras, no sabía ni siquiera que eso era un problema. Ya sé cómo puedo solucionarlo. Y luego, sobre todo, la visión que está muy bien que cuando contratas a alguien tienes que hacerle caso y verlo, pero sobre todo cuando ves ese desarrollo, ese proceso, tanto pasado que tú ya has pasado como futuro, que es lo que te va a venir de otras personas, sientes una calma y una paz y el saber, oye, mira, hay más personas pasando por este proceso. Oye, mira, hay personas que han podido solucionar este problema que pensaba que iba a ser un mundo y que iba a ser una locura. Y el hecho también, lo que dices, de ver una misma realidad desde diferentes puntos de vista, que está muy bien dos cabezas, pero que siempre más cabezas piensan mucho mejor. Entonces, para mí, si esto es algo que frena a la gente, decir, Buah, es que cómo voy a dejar que otras personas tengan que escuchar lo de otros o demás, siempre hay formas de hacerlo de manera adecuada y al final es la mejor cosa que puede tener un cliente cuando decida trabajar en grupo. Y que siempre nos interesa saber de otros y aprender de otros, o sea, que no nos dé como apuro esta parte, que suele acabar siendo de hecho de lo más potente que hay dentro de un grupo. El ver a otras Ujú. personas, ver otras realidades, otras opiniones, otro todo. Luego, además, también de cara a nosotros mismos como creadores del grupo, suele ser muy interesante porque tenemos un contacto directo y constante con nuestro cliente ideal, entonces tenemos ahí como
un feedback permanente que también es muy potente de cara pues, a mejorar el servicio, a ver cómo se expresan y qué podemos decir nosotros, la comunicación, todo. Resulta muy, muy, muy interesante trabajar cerca de personas que al final van a ser o iguales o muy, muy, muy parecidas a las siguientes con las que trabajemos. Además, todo esto también, pues una mezcla de todas estas cosas lo que hace es que terminemos por crear una comunidad, que termine por ser un punto de referencia tanto para nosotros como para la gente que hemos conseguido meter en ese grupo. Entonces es mucho más fácil mejorar la retención. No es lo mismo si estamos trabajando dentro de una tribu, ¿no? Si somos un grupo y si me siento realmente parte de algo, que si simplemente tengo sesiones con Carla, con Javier, con quien sea, y cualquier día no voy y no pasa nada. O cualquier día ellos no están y tampoco pasa nada. Si tengo gente que tira de mí, gente con la que, pues eso, estamos formando algo, al final me voy a sentir mucho más vinculado a ese algo. Y luego, por último, que a nivel también personal, pues oye, tú mejoras tu autoridad. No es lo mismo tener un cliente o tener muchos clientes que tener un grupo que está trabajando contigo y que están ahí en parte por ti. Al final tú eres el líder. Luego, evidentemente, hay muchos otros motivos por los que se quedan, pero el líder de ese grupo y el motivo principal por el que entraron eres tú y tu figura. Así que Sí, está claro. hay muchas cosas buenas de trabajar en grupo. Pero siempre hay que trabajar en grupo, ¿o cuándo se puede pasar a trabajar en grupo? Que será Eso es lo que probablemente nos ahora la tienes que pregunta. contar tú, que yo ya he Claro. soltado demasiada información. Dinos tú en qué Em, momento hay que planteárselo o si por hay que eso, planteárselo realmente. yo creo que siempre se puede trabajar en grupo y luego puede haber algún caso puntual que sea, oye, pues a lo mejor no merece la pena trabajar en grupo y hay formas de venderle producto o lo que sea. Pero tenemos que quitarnos esa parte. Entonces, ¿cuándo hay que hacer esa transformación y pasar a trabajar en grupo? Sobre todo cuando identifiquemos lo que decías al principio, del hecho de decir, ya no tengo más disponibilidad. Es decir, es que no puedo, aunque quiera coger más clientes, no puedo. Y no sabes la de, bueno, sí que lo sabes, cuántas empresas y cuántas personas llegan y nos dicen, oye, es que no puedo asumir más clientes. Soy psicólogo, soy terapeuta, soy entrenador personal, soy lo que sea, y no puedo. Tengo una lista de espera de gente que quiere trabajar conmigo, pero es que no tengo más horas. Hago 5 o 6 sesiones al día, estoy trabajando 8 o 10 horas y no puedo meter a nadie más. Y para mí eso es una señal clara de decir, oye, toca hacer Toca. ese cambio para poder hacerlo. Hay aquí un extra que yo añadiría, que es que hayamos trabajado suficientes veces uno a uno antes de pasar al grupo, que hay personas que a lo mejor empiezan y el primer mes ya pueden notar, oye, ya no puedo coger a nadie más. Yo aguantaría un poco en ese punto hasta tener la profesionalidad exacta de con quién trabajamos, porque la tercer punto, además de no tener disponibilidad y haber trabajado suficiente uno a uno, es tener muy claro el tipo de persona con el que queremos trabajar y el hecho de qué es lo que vamos a resolver, qué es lo que necesita. Porque sí que con el grupo un error que veo es que a veces hacen grupos demasiado heterogéneos. Y lo heterogéneo sirve para algunas cosas, pero normalmente no. Entonces, la idea es que cuando escojamos el hecho de crear un grupo, lo hagamos porque tenemos un nicho definido, un tipo de cliente con el que hayamos trabajado uno a uno muchas veces y digamos, oye, pues me encanta este tipo de cliente. Porque si somos entrenador personal y metemos en un grupo a gente que quiere ganar músculo, a gente que quiere perder peso, a gente que quiere rehabilitarse la espalda, a gente que quiere simplemente hacer algo de ejercicio por estar más sano, gente que lo quiere hacer en el gimnasio, gente que lo quiere hacer en casa, creas un grupo tan heterogéneo que nadie se siente ni parte, ni entiende qué hay que hacer, y lo que cuenta otro dice, si es que no tiene nada que ver con lo mío. Entonces también tenemos que tener muy claro ese nicho con el que vamos a trabajar, ese tipo de cliente, y después qué necesidad vamos a resolver con ese cliente. Si unimos esas tres cosas, el hecho de no tener más disponibilidad, el tener experiencia de trabajar uno a uno y ese nicho súper definido, a mí me parece un momento estupendo para plantear esa transición y esa transformación a trabajar en grupo y dejar ya el uno a uno de lado, o para clientes súper top. Exacto, sí, justo esa parte es un trozo de lo que vamos a ver hoy en Bistro, de ver exactamente para quién va el grupo. Porque muchas veces, como decías, hemos trabajado pues, con un montón de personas, un montón de clientes, pero el grupo no puede ir para todos. Tenemos que detectar a cuál podemos ayudar más y mejor y centrarnos en eso y ver también un poco como cuál va a ser ese objetivo común del grupo, ¿no? Pero bueno, esto Y, y se que queda para otro nadie... momento. Exacto, y que nadie se asuste pensando, guay, entonces ¿qué hago con los clientes que ahora estoy atendiendo uno a uno y en grupo no? Tranquilo, que hay clientes para aburrir. En España somos un montón de millones de personas y aún te quedan más en el mundo. Entonces tranquilo, que siempre va a haber personas suficientes y que la competencia también tiene que tener clientes. Entonces, que vas a poder trabajar con más personas en grupo, aunque se te vaya alguno puntualmente que uno en uno no, ya no puedas trabajar, o que no tengas esa disponibilidad, o que directamente digas, oye, pues ya no forma parte de mi cliente ideal. Exacto, y no pasa nada. Y lo Y no último, pasa nada. vamos a ver un mini hack, ¿no? Un mini truco de
cómo montar ese grupo. Porque muchas veces pasa, ¿no? Que aun teniendo ese cliente ideal que decíamos, de vale, ya tengo claro a quién se lo voy a dirigir, ya tengo claro cuál va a ser el objetivo común del grupo, muy importante que lo definamos, porque si no, pues lo que decías, se acaba montando ahí un grupo de todo tipo de frutas, ¿no? De pera, plátano, manzana, de todo, y no puede ser. Lo último de todo, que es un poco la parte quizá más operativa, y que viene muy bien tanto si tienes un grupo como si te estás planteando hacer una pequeña reflexión sobre el valor que vamos a entregar y cómo lo vamos a entregar. Entonces, para esto nosotros lo dividimos como en 3 fases, y lo primero es pensar el valor que espera la gente que está en ese grupo, la gente que entra, que espera recibir ahí. A raíz de eso, pensar cómo se crea ese valor, qué tienes que hacer tú para que ellos perciban ese valor, y por último, la conducta que requiere. Entonces, en un caso, por ejemplo, imaginemos de alguien que quiere aprender de psicología, por ejemplo, pensando en 2 o 3 clientes por ahí que tienen grupos pendientes que montar, pues quizá el valor esperado de esos clientes que llegan a ese grupo, de esos futuros miembros, es justamente eso, aprender y formarse en psicología. Genial, pero eso no es suficiente para montar el grupo. Entonces, ¿cómo se crea el valor de aprender y formarse en psicología? Pues posiblemente se crea debatiendo, se crea viendo cómo otros lo han hecho, se crea viendo teorías, conceptos, ¿no? Se crea un poco como indagando sobre el asunto. Entonces, ¿qué conducta va a requerir en la tercera fase de ti? Pues posiblemente que hagas debates, que hagas casos de estudio, que hagas un día de tipo diccionario. Y eso es un poco lo que tenemos que intentar aterrizar y no empezar a meter dinámicas en el grupo a lo loco por completar y por rellenar, que muchas veces pasa, sin estar seguros de que eso responde al valor que la persona espera ver en el grupo, ¿vale? Que hagamos un poco como estos 3 fases o 3 escalones de qué valor espera ver la persona, cómo se crea ese valor. Se crea debatiendo, se crea entrenando, se crea yéndose a correr solo, se crea meditando, como se crea, y a partir de ahí qué conducta requiere de tu parte y qué has de pedirles a los que estén dentro del grupo. Sí, es que hay como una metodología concreta para hacerlo, que nos podríamos tirar vida y media hablando sobre ello, pero sobre todo que la gente también se quede con el hecho de que el grupo se va trabajando a medida que se va construyendo a medida que se va trabajando con los clientes. Entonces que nadie piense, buah, tengo que tenerlo todo perfecto y hacer esto y meter 50 dinámicas y añadir estas cosas. El grupo se va construyendo. Entonces vas trabajando con ese público ideal y sobre todo vas trabajando con información, y no información de una persona, sino información de un grupo en conjunto que te da mucho feedback, y a raíz de eso puedes trabajar. También hay que cribar el feedback, no se puede hacer todo tampoco lo que nos pidan, pero sí que tener una mínima estructura, que es lo que has comentado, del hecho de saber exactamente esas 3 partes, pero que nadie se vuelva loco pensando, buah, tiene que ser el grupo perfecto desde el momento 1. Simplemente empieza a crear esa transformación y vete construyendo ese grupo. Y a raíz del feedback ya vas ajustando. Entonces, con eso creo que es todo, ¿no, Carla? Hasta aquí yo creo que ya hemos supuesto un buen push para que la gente que tenga de un 1 a 1 se anime a pasar el grupo. Exacto, Así así que a que por ello. nada, animaos, dadle caña, y si necesitáis ayuda o cualquier cosa, ya sabéis que podéis escribirle a Carla @desanpedromedia en Instagram, y encantados de echar un cable con lo que haga falta. Exacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.